Gloria a Dios. Gloria a Dios, mi querido hermano y amigo. Es viernes. Nuestro tema de hoy, Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra. Si desea tomar nota, Números 23, 19. Hay muchos versículos que podríamos mencionarlo en este día, pero vamos a tomar Números 23, 19. Dice la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios cumple su palabra, mi querido hermano y hermana. Dios cumple su palabra, mi querido amigo y amiga. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra, que nunca pasará. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos y hermanas en cualquier parte del mundo donde estén hoy. Bendícelos, Señor. Glorifícate en la vida de ellos, Padre Santo. Y bendice a mis amigos. Abre sus corazones, sus entendimientos, para que te reciban, para que te conozcan. Espíritu Santo, trabaja en esas mentes, redarguyéndolos de todo pecado, para que vengan a Jesús y conozcan al verdadero y único Dios, el Salvador del mundo. Toda la gloria y la honra solamente sea Jesús de Nazaret. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, Dios cumple su palabra. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios cumple su palabra, mi querido hermano. Usted lo sabe. Dios cumple su palabra. Dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando yo vine al Señor, primera vez en mi familia, mis padres no eran cristianos. Mi padre, su madre era una judía sefardita. Su abuela se llamaba Juliana Salomón. Mi padre se quedó huérfano cuando tenía 6 días. Fue criado por tías, que al poco tiempo se murieron también. Entonces mi padre sufrió mucho. A los 6 días, a los 6 años ya estaba trabajando para mantenerse. Todo contacto de familia había perdido, porque se fue a un lugar lejano, lejos de la ciudad. Fue llevado por su madre, por la madre de su madre, por la abuela de él, llevó a su madre por cuestión de negocios, y se quedaron en esos pueblos y se enfermaron y murieron. Entonces mi padre no quería saber nada de nadie, porque había perdido a su madre a los 6 días. Y mi madre, muy pequeñita, el padre de ella murió. También la abuela de mi madre, una judía sefardita. Entonces, mi madre fue llevada a un convento de monjas, ahí lo criaron, ahí estuvo, en ese convento de monjas, y era tan católica, es todo lo que había aprendido. Pero mi padre no quería saber nada de nada. Y nosotros crecimos prácticamente en 2 bandos. Mi madre jalando para lo que ella sabía, y mi padre no quería que nos metamos con nadie. Mi padre conocía de dónde venía, pero lamentaba no haber podido crecer con su madre para conocer más de lo que significaba ser judío. Y creció así. Y tenía mucho dolor en su corazón. Mucho dolor. Muchas veces, me lo dijo cuando yo era un adolescente, y muchas veces escuché en medio de la noche hablar a mi madre con él, y mi padre lloraba. Porque era triste su vida. Pero a pesar de todo, mi padre luchó muchísimo para que no nos faltara nada. Y Dios lo bendijo. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob no lo dejó a mi padre, lo bendijo. Nunca nos faltó nada. Pero un día, el Señor me llevó a sus pies, después de tantas veces que me hablaron de él.
Y después de haber visto tantos milagros en mi vida, aún sin conocer a Jesús, después de haber visto milagros en mi padre, en mi madre, en mi casa, en mi familia, y aún así yo no quería entender nada, no quería saber nada de Jesús. Porque mi padre no lo quería, no quería saber nada de Jesús. Era un conflicto en mi familia. Conozco a Jesús un día, después de haber vivido un mundo tan convulsionado en mi propia vida. Vengo a Jesús. Y los pastores me enseñaron lo que la Biblia dice. Era cristiano nuevo, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo volví al rancho de mis padres y le dije: papá, mamá, he conocido a Dios. He conocido a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Mi madre me dijo: tú siempre has conocido a Dios. Le dije: mamá, no. No es el Dios que tú sigues. No es el Dios ese Dios. Conozco al Dios verdadero. Al que es el único intermediario entre Dios y los hombres. El que murió por mí en la cruz del Calvario, mamá. Mi madre se enojó muchísimo. Y mi padre se quedó callado. Yo esperaba encontrar apoyo en mi padre. Le dije: papá. Le dijo: yo sé lo que dice el Antiguo Testamento. Le dije: papá, conocí a Jesús. Él es verdad. Mi padre me comenzó a escuchar. Y yo fui al que era mi cuarto después de tanto tiempo. Encontré lleno de ídolos que mi madre había puesto. Agarré todos esos ídolos, los metí en una bolsa, los llevé al rancho y lo comencé a romper todo. No recomiendo a nadie hacer esto. Yo lo hice. Porque tenía celos en mi corazón de que tanto tiempo habíamos estado adorando esas imágenes, esos ídolos de yeso. Los llevé, lo agarré a martillazo, lo rompí todo. Cuando mi madre se enteró, me botaron de la casa. Me botaron. Entonces yo dije: Señor, pero tu palabra dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Me puse a llorar debajo de un árbol. Y dije: Señor, no importa, me botan de aquí, me iré, pero tú nunca me vas a dejar. Me agarré a nuevo, no sabía más nada que algunos versículos de la palabra del Señor, y tenía una Biblia que caminaba conmigo, todo ya gastada en tan poco tiempo. Pero lo seguía leyendo, le decía: Señor, por favor, háblame. Quiero saber que no estoy equivocado. Quiero saber que verdaderamente tú eres el Dios que dice tu palabra. Y le lloraba a Dios. Y llegué a ese pasaje que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando Josué hace esa promesa. Y dije: Señor, mi padre, mi madre, todos van a ser salvos. Y dije, furioso, dije: Señor, todos, aunque me voy de aquí, me están botando del rancho, no importa. Señor Jesús, todos van a ser salvos. Me alegré y me botaron, claro. Me botaron. Ahora me río, por aquel tiempo no era risa, ¿sabe? Pero Dios cumple su promesa. Dios cumple su palabra. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pasó mucho tiempo, me fui. La historia es larga que contar, pero seguí orando por mi padre, mi madre, mis hermanos, mi hermana, por todos. Y todos me veían como un fanático que me había perdido la cabeza, que estaba loco. Pero había dejado todos los vicios, los pecados. Y estaba buscando a Dios de día y de noche. Me gozaba y lloraba y me alegraba. Decía: Señor, tú cumples tu palabra, tú cumples tu promesa, tú no me vas a dejar abandonado. Aunque vea lo que vea, te voy a mirar a ti y voy a seguir a ti. Señor, yo sé de dónde tú me has sacado. Y clamaba a Dios y clamaba a Dios. La primera que vino a los pies de Cristo fue mi hermanita. Después vino un hermano. Después vino otro. Después vino otro. Y ahí se paró. Como una resistencia del diablo que luchaba para que nadie más viniera. Ataque por todos lados. Pero yo me agarré y dije: Señor,
falta mi padre, falta mi madre, y estos 2 hermanos más. Me preocupé más por mi padre. Dije, Señor, mi padre se quedó huérfano a los 6 días. Y tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. En la sangre de mi padre hay sangre judía. Perdió a su madre. Señor, por favor, haz algo. Llevé pastores a la casa para que hablaran con mi padre. Mi padre no quiso hablar con ellos. Lo rechazó en 2 oportunidades. Tantos intentos. Fui a orar en oración y ayuno y vigilia. Dije, Señor, tu palabra dice que yo y mi casa serviremos a Jehová y yo no renuncio. Yo voy a seguir insistiendo y reclamando esta promesa hasta ver toda mi familia salva. Dije, Señor, tú lo vas a hacer porque tú no mientes, tú eres Dios. Y agarré a mi padre un día. Estaba en la casa de un familiar. Le dije, papá, quiero hablar contigo. Me dijo, no quiero que tú me hables. Yo conozco el Antiguo Testamento. No quiero saber nada. No quiero que me hables. En el cementerio del pueblo había unas tumbas viejas donde había la estrella de David, donde mi padre los iba a visitar. Y la gente del pueblo hacía vandalismo con esa tumba porque era tumba de judías. Eran como solamente 3 judías que llegaron a ese lugar y allí murieron. Su madre, su abuela y algún familiar más. Allí murieron. Y vandalizaban esa tumba. Mi padre lo iba y arreglaba, le ponía flores, cosas, pero la gente lo vandalizaba. Mi padre sufría mucho. Y sabe, un día, de tanto que hablé con él, le dije, papá, ven, por favor. Le dije, he caminado contigo desde cuando era niño. Tú me has enseñado a luchar en la vida, papá. Muchas veces he caminado por los caminos que tú caminas. Yo era un niño y tú estabas conmigo ahí para ayudarme. Tú no me dejaste, papá, aunque yo me cansaba y tenía sueño. Le dije, papá, yo quiero volverte a ver. Yo sé que un día tiras de este mundo, yo y tú nos iremos. Pero, papá, yo no te quiero perder, yo te quiero volver a ver otra vez, papá. Y me dijo, no quiero escucharte. Le dije, papá, hazlo, por favor. Me arrodillé, lo saqué a mi papá, lo metí a un baño de la casa y dije, papá, no vamos a salir de aquí, de este baño, papá, hasta que tú seas salvo, hasta que tú recibas a Jesús como tu Señor y Salvador personal, papá. Me arrodillé y le dije, Jesús, doblea este dolor de mi padre. Hazle entender que tú eres Dios, el único Dios soberano, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y seguí clamando, dije, Señor, no vamos a salir de este baño hasta que mi padre te conozca, te reciba y seas salvo. Le lloré a Dios, le lloré, le reclamé a Dios. No sé cuánto tiempo pasó, quizás 1 hora, 1 hora y media. Y seguía clamando y llorando a Dios. De pronto sentí unas gotas de agua que cayeron sobre mi mano. Dije, mi padre está llorando. Le dije, papá, arrodíllate, por favor. Reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Él, muy despacio, tenía un nudo en la garganta, pero finalmente se destruyó esa oposición y ese dolor que había en su vida por años. Él recibió a Jesús como su Señor y Salvador personal. Fue libre completamente esa tarde en ese baño. Y mi padre lo abracé y lloramos juntos. Me besó, yo lo besé. Fue el momento más grande entre mi padre y yo. Y le dije, papá, yo sé que te volveré a ver donde estés. Me vaya antes, yo o tú, nos volveremos a ver, papá. Eso dice la Biblia. Le regalé una Biblia, él comenzó a leer y leer y leer la Biblia. Y después de un poco más de 3 años, mi padre se fue con el Señor. Se fue con el Señor hablando, conversando. Pero nunca dejó de leer la palabra del Señor. Se fue salvo. Está en el cielo, sé que lo volveré a ver.
Después de eso, de un tiempo, vino un hermano, otro hermano, y finalmente mi madre. Todos en mi familia son salvos. La palabra de Dios se cumple, mi querido hermano y hermana. Porque dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no miente, Dios cumple su promesa, su palabra. Mi hermano, quizás usted está orando por un familiar. Pasó tiempo conmigo, no fue inmediatamente. Pero no renuncié a esa promesa de Dios. No renuncié. Prediqué a muchos amigos, conocidos, míos amigos de juventud, pues me escucharon y se fueron. Muy pocos vinieron al Señor contado. Los demás se alejaron, no quisieron saber. Pero les prediqué la palabra. Pero mi familia entera es salva. Conoce a Jesús. Mis hermanos, Dios cumple su promesa, le repito. No renuncie, no dude. Aunque usted vea lo que vea, siga reclamando la promesa de Dios. Jesucristo es Dios, el Salvador del mundo. Él derramó hasta la última gota de su sangre por sus familiares también, por sus amigos también y aún por sus enemigos. Mi querido hermano, acuérdese siempre. Quizás le han hecho mucha maldad a sus enemigos, aún familiares. No renuncie. No renuncie. A mí me hicieron mucha maldad, a mi propia familia. Me atacaron demasiado. Muchas veces dije, Señor, ya no quiero más saber nada de ellos. Y el Señor me hacía volver y volver a predicarle la palabra. Porque Él es Dios. Él ama al pecador. Él vino a libertar a los cautivos. Él no vino por los sanos, vino por los enfermos. Mi querido hermano, que Dios lo bendiga en este día. Siga orando por aquellos familiares que todavía no han venido a los pies de Cristo. Quizás es su esposo, quizás es su esposa, quizás es un hijo, una hija, o un padre, una madre, un abuelo, una abuela. Siga orando que Dios cumplirá su palabra. Por lo que Él, cuando Él promete, lo cumple. Él es un Dios de verdad. Mi querido amigo y amiga, usted que no conoce de Jesús, venga a los pies de Jesús. Él lo ama a usted y lo ama, le ama de verdad. Él dio hasta la última gota de su sangre por usted. Él lo ama así como usted es. Usted que está lleno de tanta confusión, de tanto engaño, de tanta tristeza y tanta maldad. Venga Jesús. Jesucristo lo ama a usted y lo ama de verdad. Venga Jesús. Conózcalo. La palabra de Dios dice, venid todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y la palabra de Dios dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y la palabra de Dios dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice Jesús. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ser salvo, nadie puede ver a Dios si no es a través de Jesucristo de Nazaret, mi querido amigo y amiga. No es a través de la religión, no es a través de la meditación, de la brujería, del santerismo, de Buda, de Mahoma, no es a través de ninguna religión. No, es solamente a través de Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. No es a través de la nueva era o New Age, no. Es a través de Jesús. El único, el Salvador del mundo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Ahí donde estás, por favor, mi querido amigo y amiga, pare por un momento y repite esta oración. Jesús, perdóname. Jesús, perdóname de todos mis pecados y toda mi maldad. Yo en este día me arrepiento y te reconozco como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Perdóname, Jesús, por favor. Perdóname. Perdóname, Jesús. Yo te recibo en este día como mi Señor y Salvador personal. Te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Porque sé que tú fuiste a la cruz del Calvario
que allí tú has muerto por mí y has derramado hasta la última gota de tu sangre por mí. Pero que al tercer día resucitaste de entre los muertos, vives y vives para siempre. Jesús, gracias por hacer este sacrificio tan grande por mí. Gracias, Jesús. Jesús, por favor, tú ahora eres mi dueño, eres mi todo. Escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo, por favor. Amén. Mis amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Cristo, los felicito en este día. Por favor, busque una Biblia, comience a leerla. Comience con cualquiera de los libros, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven. Padre, gracias. He predicado tu palabra. Tu palabra dice que no vuelve vacía. Padre, glorifícate en tu palabra. Por favor, y en cada vida de estos hombres y mujeres que han escuchado el mensaje de tu palabra. Toda la gloria y la honra sea solamente a ti, mi Jesús. Amén. Les habló Roberto Quiroga de Light and Light Mission Church. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosamente